¿Listos? A ver, espérate, ahí va. Ya. Muy bien, pues bueno, seguimos aquí en la reunión número 83 del Círculo Lovecraftiano y Horror. Vamos a discutir el segundo relato de la noche. En español lo conocemos como Lo Innombrable de H.P. Lovecraft. En inglés es de The Unnameable. Un relato que fue escrito, fue publicado en Weird Tales en el 1925, y luego fue reeditado varias veces por Arkham House. Es uno de los relatos más famosos de Lovecraft. Contiene varios guiños a otras historias. Aunque es corto, ha aportado mucho a la literatura Lovecraftiana y a los mitos de todo, no solo del ciclo onírico y de los mitos de Tulu, sino a toda la cosmología y cosmogonía de Howard Philip Lovecraft. Y pues me gustaría saber si alguien de los que estamos aquí le gustaría dar una síntesis de este relato. Alguna. Ah, mira, Talamantes, empezamos con Pepe. Ok, este, el de Unnameable en inglés, lo innombrable, comienza con Randall Carter y su amigo Joel Manton, que están sentados en una tumba en un viejo cementerio en Arkham. Y luego uno de los árboles y el paisaje y pues el cementerio, Carter empieza a especular y a filosofar sobre lo que no se puede mencionar, sobre lo que no se puede nombrar, sobre toda esa cuestión ahí de lo que es. Y luego Manton le empieza a decir, oye, es que todo ese tipo de palabras son palabras comunes, son eh, cosas que en realidad un escritor malo utilizaría, porque en realidad, o sea, cómo puedes escribir algo así? Y pues ahí empiezan a ir y venir y Carter defendiendo ahí su romanticismo oscuro y Manton desde un punto de vista un poco más, y más racional. Algo que seguramente Lovecraft sacó de alguna de sus cartas, porque de volada se nota que es una discusión que él tuvo, un pequeño debate que él tuvo con alguien. Pero ahí Carter, pues digo, sabe que Manton ahí más o menos creen proyecciones astrales, en ventanas que toman ahí la imagen de los que murieron ahí, ese tipo de fantasmas, y le dice que si Manton cree en esas cosas, entonces pues también creen sustancias ahí espectrales y cosas sobrenaturales, básicamente en fantasmas. Entonces le dice entonces por qué es tan difícil pues para él creer en otro tipo de manifestaciones, manifestaciones en otro tipo de formas o faltas de formas que la gente viva o los vivos no puedan nombrar o ni siquiera puedan describir. Y así les llega la noche, básicamente. Los pesca de la noche, los dos siguen debatiendo. Y Carter ahí más o menos pues supone que ahí no, pues él piensa que a lo mejor su amigo no le importa mucho ahí cómo van platicando. Entonces ahí empieza a contar una de sus historias, la ventana del ático, y luego le empieza a hablar de la Magnalia Christi americana, de leyendas ahí estadounidenses, de un tal Cotton Mather que escribió sobre un nacimiento monstruoso, todo ese tipo de historias sensacionalistas ahí sobrenaturales. Y también le agrega ahí como que unos diarios ancestrales, el diario de un chico de ahí del siglo XVI que entró a una casa y salió todo loco. Y luego, o sea, así empieza a contar muchas historias.
de criaturas híbridas, sobre un anciano que se encerró, y que puso ahí unas marcas en las puertas, como el propio ancestro de Carter fue atacado y lo dejó y se quedó con cicatrices de cuernos y de una especie de garras, y cómo los diferentes leyendas se van permeando a través del tiempo y cómo van llegando pues hasta la época actual en la que vivían ellos. Y pues digo, Manton pues la verdad sí, está bien todo eso, pero le insiste que hasta la más grande perversión de la naturaleza puede ser descrita y por lo tanto puede ser nombrada. Y Carter le refuta que las emanaciones de estas apariciones grotescas, estos fantasmas, estos monstruos, o sea, debe de haber alguno que sobrepase la imaginación del ser humano, las descripciones del ser humano, mejor dicho. Y Manton le pregunta a Carter si ha visto esa casa desierta. Carter le dice, pues sí, he estado ahí, las ventanas ya no tienen vidrios, quizás el chico ahí en los años 1700 rompió alguna cuando se asustó, pero dice que en su momento Carter encontró un esqueleto con con una especie de cráneo que tenía sus cuernos, y se trajo los huesos a una de las tumbas que estaban detrás de la casa, y los tiró ahí y los empezó ahí a cerrar ahí con los ladrillos. Manton le dice que, pues bueno, yo quiero ver la casa, y y ahí Carter, si mal no recuerdo, le dice que él la vio, pero pues, se puso oscuro, todo estaba desierto, y de hecho, Le dice que la ha estado viendo porque están sí, sentados en la tumba enfrente de la casa. sí, y que están sentados en la tumba donde Carter puso aquel esqueleto horrible. Y pues Manton se queda, oye, pues, ¿qué pasó? O sea, y luego, y ese grita, y luego el grito lo responde una especie de crujido de una de las ventanas del ático, y una corriente de aire helado, y algo tira a Carter al suelo, y de la tumba empieza a salir como que un chirrido y así unos ruidos ahí que podrían contener legiones de los condenados. Sale más viento helado, y los sonidos de cómo los ladrillos que se van crujiendo y cayéndose, y en eso Carter se desmaya. Ellos despiertan al siguiente día en el hospital, y Carter trae las cicatrices de una especie de pezuña, mientras que Manton trae dos heridas como producidas por unos cuernos. Los encontraron lejos del cementerio, en uno de los campos, donde hubo una especie de rastro. Entonces, Manton recuerda lo suficiente, porque este Carter no se acordaba del todo, y le empieza a decir, y se le acerca ahí en el hospital, y porque le dijo que los había atacado un toro, pero cuando Carter se le acerca, Manton le susurra que lo que en verdad los atacó era una especie de gelatina con miles de formas diferentes, con diferentes ahí miembros que salían y se volvían a consumir, pero lo que más le causó así horror fueron todos los ojos
todos los ojos que aparecían y desaparecían. Y al final lo escribe como un pozo, como un remolino, como un maelstrom. Y como la última abominación. Y lo último que le dice era lo innombrable. Así Excelente, como Pepe, como siempre, tus síntesis son más que síntesis, son un recuerdo de todos los detalles pequeños del cuento. Gracias. Quería mencionar que este personaje tan Malston era Joel Manston. Lovecraft lo basó en un amigo de él que se llamaba obviamente Maurice W. Moe. Y Maurice W. Moe era parte de un grupo de escritores, que eran tres. Ahí está. De las muy pocas fotos que sobreviven de Lovecraft, aquí tenemos a la inspiración de Joel Malston, este señor chaparrito. Una de las primeras cartas a alguien de importancia que envió Lovecraft fue este señor, a Maurice Moe. Él era un maestro de inglés y periodista, y él le dijo de que, oye, chavito, tienes buena pluma, y siempre lo animó. Entonces, con el tiempo, se contactaron ahí con gente de Estados Unidos y hicieron una cosa que se llamaba el Club Galomo, que era por las iniciales de cada uno. Era Alfred Galpin, Lovecraft y Moe. Entonces era Galpin, Lovecraft, Lo, y Moe, pues M-O, entonces era Galomo. Este señor Moe era muy religioso. Entonces, cuando Lovecraft escribió este cuento, también fue una especie de burla hacia su maestro. Y ellos tienen miles de cartas, en todas las 100 miles de cartas que escribió Lovecraft, miles de ellas fueron a este maestro de Wisconsin que murió en los 70s. Vivió una vida muy larga y lamentablemente pues murió de Alzheimer, y ya no se acordaba en sus últimos días de Lovecraft, pero fue uno de los digamos, maestros de él. Vamos a comenzar, yo creo que con las opiniones. ¿A quién le gustaría? A ver, Tavo, comenzamos con Tavo, por favor. Talamantes dijo primero. Perdóname, ok. Adelante, Octavio. Ok, bueno, vamos a empezar con Octavio y luego Pepe. ¿Seguro, Pepe? Por favor. Bueno. ¿Qué iba a comentar de me gusta, o es uno de esos relatos de Lovecraft que trascienden o tienden un puente también con otras cuestiones, no tan solamente dentro del plano de la literatura fantástica, sino que, como decía en la sinopsis de Talamantes, se nota que tienen una raíz también con el mundo real. Por ejemplo, toda esa diatriba de Lovecraft al inicio, es que estos idiotas que no saben leer mis textos, bla, bla, bla. Me llama mucho la atención que también hay una mención, Arthur Conan Doyle por ahí, cuando están hablando acerca del oculto, como dice que básicamente hay que esperar a ver qué dice Arthur Conan Doyle al respecto de si esas cosas pueden pasar o no. Entonces, está teniendo un puente por ahí. Hay que recordar que Arthur Conan Doyle en algún punto de su vida, o más bien estuvo muy involucrado tratando de demostrar que lo fantástico era real, y que luego llegó a extremos de aprobar fotos de hadas que pues estaban truqueadas, y el güey considerarlas como hagan de cuenta TV Azteca diciendo que las hadas son reales en alguno de sus noticieros. Esto nos lleva al ensayo de Freud de 1919, donde habla acerca de lo ominoso en la ficción, donde estamos ante una situación real o aparentemente real que de repente es trastocada por algo que la rompe, algo espeluznante, algo espantable, que la trastoca por completo. Y este relato, al final de cuentas, me gusta mucho porque viene a ser una demostración de esa tesis. Hay que recordar el materialismo de Lovecraft, que siempre buscaba que todos sus relatos fueran lo más reales o que pudieran pasar en el entorno en el que se escribía. Entonces,
es lo que se me hace interesante. Muchas veces no relacionamos o hablamos de otros aspectos psicológicos de la obra de Lovecraft y hablamos de la influencia que tienen otros ensayos científicos o la ciencia en la obra de Lovecraft, pero también tiene un componente por ahí psicológico muy interesante. En este caso, el lazo tendido con Freud, con la mención del ominoso, el Das Hominlich, no sé cómo se pronuncia, los que saben alemán hay que me corrijan, y cómo lo presenta de ese modo tal cual, como si estuviera poniendo en práctica lo que el ensayo de Freud apunta o consigna. Entonces, en ese aspecto está muy interesante. Y por otro lado, pues también la maestría con la que nos emparenta por ahí dos criaturas diferentes. La primera mención de Shogot, o de la criatura esta, con las pezuñas, con los cuernos, que obviamente pues es Pan o es el diablo, y cómo al final de cuentas, como quiera, lo logra presentar como el caos, Nyarlathotep, maybe, ya emparentándolo o metiéndolo dentro de sus mitos, y cómo también sugiere ahí la idea de que a pesar de que a lo mejor estos mitos sean nuevos, realmente se trata de algo antiguo que pudo haber afectado tanto al cristianismo con la figura del diablo, como más antiguo con los griegos, con Pan, etcétera, etcétera. Entonces, demuestra o ejemplifica muy bien toda esa capacidad de Lovecraft de asumir ideas o de sintetizar ideas y luego mezclarlas y por ahí y regresarnos a algo completamente nuevo e interesante. Entonces, para darle calificación, un 8. 9, Octavio, perdón. 9. Octavio, háblanos de las adaptaciones, por favor, cinematográficas. Tengo entendido que hay varias, incluso creo que una la vimos, o no estás relacionado con eso. Hay una película de los 80s. Sí, la de los 80s, creo que es de la productora de Charles Band, que está muy fiel al libro, aunque es una serie B. Lo que está bien destacable es la criatura. La criatura la pintan de un modo excelso, realmente muy bien captura la esencia. En español se llamaba El Señor del Mal. También involucra por ahí un tema de sexo, involucra también, o sea, está fiel en la situación que presenta, sin embargo, pues también ya tiran para otro lado y tenemos por ahí algunos espíritus adicionales arbóreos que aparecen. No quiero dar spoilers, está muy divertida. Tiene una segunda parte, donde se retoma el personaje de Randall Carter, y hasta donde tengo entendido, hay otra versión por ahí, pero está más underground o no alcanzó el brillo, por así decirlo, de esta. La acaban de reeditar hace un par de años. Está muy, muy recomendable. Muchas gracias, Octavio. Vamos a pasar con Talamantes. Sí, gracias. A mí me gusta que 2/3 partes del texto se trata del argumento entre Carter y Manton, y ya casi hasta lo último es cuando vemos algo de diálogo y un poco de la acción cuando aparece la criatura justo cuando la invocan. Este pequeño debate, o sea, se lee como que Lovecraft está defendiendo su credo literario. Básicamente, él es clásico de su literatura. Pasó algo, pero no lo puedo describir, y aunque me estoy muriendo en este momento, todavía tengo tiempo de escribirlo aquí en mi diario. Oh. Y ese tipo de cuestiones, o sea, es algo que él estaba totalmente consciente de la manera en que estaba escribiendo. Y de hecho, esto pues suena como una respuesta a algo que le escribió algún editor o algo. Pero pues, digo, igual lo pone ahí se pone en esta cuestión medio fabulista, medio romántica contra un racional naturalista, ese tipo de debates de la evolución y todo ese tipo de cuestiones donde un lado es el lado tranquilo, ecuánime, callado, exponiendo sus razones, y mientras el otro es el lado nervioso, no, disculpa, el medio ignorante,
Y curiosamente, Manton, aunque puede ser pragmático y racional, convenientemente también es religioso y crédulo en ciertas cuestiones ahí de folclore, de la sobrenatural ahí de la época. Y de hecho, Carter le llega a decir que él cree más en lo supernatural que Carter mismo. Y esta contradicción ahí más o menos en la superficie, pues nos dice bueno, podemos suponer que Carter ha visto lo suficiente para creer que nada es sobrenatural o más allá de la naturaleza, a pesar de todos este tipo de seres ahí extraños. O sea, Carter ha visto lo suficiente como para saber que son parte de la realidad, pero todo ese tipo pues, de debate entre la imaginación, metafísica, filosofía, está, está extraño, pero pues digo, es lo suficientemente entretenido como para que no importe así, tanto. Y pues ya, la apariencia del Chobot, pues digo, ya fue algo como que bueno, lo que haya sido, ya fue como que un poquito más ahí de historias de Lovecraft tradicionales donde aparece algo, se desmayan y convenientemente solamente tienen ahí sobreviven, pero tienen ahí como que ciertas repercusiones. Y aunque no menciona el nombre completo de Carter, porque no dice que es Randolph Carter, pero creo que en la llave de plata ahí menciona el Randolph Carter que tuvo ahí cierto encuentro en Arkham que inmediatamente nos lleva a esta historia, por lo que podemos suponer que es la misma persona. A pesar de que todo es ventoso el debate, que fue lo que básicamente lo que más me llamó la atención, porque digo, es como un debate de esos tipos de debates literarios y a pesar de que sinceramente pues no cambiaron muchos la manera ahí de pensar. Manton solamente básicamente lo aceptó hasta que vio al Chogot con sus propias manos, con sus propios ojos, perdón. Está interesante, pues está entretenido. Digo, empieza un poquito diferente las historias de Lovecraft y termina igual como muchas, pero está lo suficientemente entretenido como para que sea un 8. Excelente, Talamantes, así como lo mencionó ahorita Octavio, y como lo mencionaste tú, puede ser el mismo Carter, pero con una personalidad bien diferente, creyente, no creyente, agnóstico, o no sé, pero sí cambia bastante de un cuento a otro. Vamos a pasar con la opinión de Nora, por favor. Bueno, a mí me pareció, una parte que me gustó mucho fue cómo comienza ¿no? Todo el cuento, historia, relato. Con esta parte del sauce, ¿no? Con esta reflexión del sauce, creo que es así muy interesante, porque después el cuento te atrapa y empieza a avanzar y avanzar. Y cómo todo esto empieza a partir de que están sentados en charla de amigos en un cementerio y está Carter viendo el sauce y como de alguna manera de entender que es un cementerio y de qué se está alimentando el árbol, ¿no? Entonces, el otro dice, como dice, en mi lenguaje, ¿verdad? De entender, como que le da a entender no te hagas viajes porque el árbol se está alimentando de lo que se alimentan los árboles, ¿no? No, pero Carter ya trae la idea de que ahí había muertos, de que el sauce probablemente ya es una transformación o de que ya hay algo que no es como un sauce que crece en cualquier bosque, por decirlo así, aunque no lo diga yo, por lo menos así lo percibí, y es ahí como empieza a jalar toda esta parte de la irracionalidad de Manton y de lo que Carter dice, lo innombrable. Empiezan con este debate
y aunque bien ya también lo mencionaron, Manton puede ser que crea mucho más que Carter en todas estas situaciones sobrenaturales, no lo reconoce y siempre puede ser muy, muy descriptivo, ¿no? Me gusta mucho porque creo que el ritmo de la historia llega un momento en donde están en una charla de amigos hasta que de pronto no sé cómo ya están tanto ellos como el lector envuelto en la historia, sentado en la tumba donde era, enfrente de la casa de donde era, teniendo ya no una situación de una charla, sino una cuestión de percepciones, ¿no? De que se te enchina el cuero, de que empiezas a volver y dices, ay, aquí estoy, me gusta el ritmo, creo que así se llama, no sé si se llama, y hasta que llega a esa parte en donde viene la parte descriptiva de lo que quiere decir Carter. Y habla como de esta gelatina y todas estas características, e intenta describir y bueno, a su entender, Carter no lo alcanza muy claramente a ver. Y creo que es bien interesante porque al final de cuentas, creo que tiene mucho que ver con la percepción de cada una de las personas. O sea, al final de cuentas es como muy viajado desde mi punto de vista. Es como que cada quien describe las experiencias particularmente privadas de acuerdo a cómo cada quien las vive, ¿no? Cada quien sabe lo que está pensando, cómo describe. Podemos varias personas ver una misma cosa y te vas a encontrar con contradicciones en las historias, en las descripciones. Y entonces como que creo que es como lo que dice Carter, ¿no? Lo innombrable, ¿no? Y lo innombrable a veces es lo que no podemos describir o no alcanzamos a comprender o no vemos muy claramente y medio lo explicamos, pero cada quien tiene una cosa diferente. Creo que al final de cuentas llega a la aceptación, o sea, un poquito a moverse hacia el lado de, digo, perdón, Manton, yo ya me confundo, no soy malísima para el mundo, pero bueno, o sea que al final Manton se comienza un poquito de lo de Carter y acaba un poquito como metido más hacia el lado de Carter, un poquito, lo alcanza a mover un poco. Gracias. Gracias, Nora. Falló un poquito el audio, pero creo que lo principal lo logramos captar. No sé qué está pasando con algunos micrófonos. ¿Alguna calificación de una vez, Nora? Sí, a mí me gustó mucho, o sea, no sé si lo estoy calificando, le estoy dando puntos de más, pero me gusta para un 9. Muy bien. Entonces anotamos otro 9. Vamos a pasar con Liz, por favor. Gracias. ¿Me escucho? Ok. Pues si todos lo están comentando, está muy claro el debate que tienen esas dos personas y los puntos de vista opuestos que tienen acerca de lo sobrenatural, A ver, acerca de disculpa que te interrumpa tantito. A lo mejor no sé qué es lo que está pasando, pero se oye también un poco cortado tu micrófono. No sé, sepáralo okay. tantito. A ver, voy a apagar el aire. Bueno. Te acalorarás tantito, pero es nada más la opinión. Es que le está dando el aire aquí. Ahí se oye muy bien, ahí se oye muy bien. El aire. Sí, pues les decía que son dos puntos de vista muy opuestos y sí es como una respuesta del señor Lovecraft acerca de lo innombrable, de lo que no se puede describir, de lo indescriptible, etcétera. O sea, como que mucha gente le ha de haber dicho, tienes que describirlo de alguna manera. O sea, describes y describes y describes cosas y no describes pues lo interesante, los monstruos, ¿verdad? O no sé, lo sobrenatural. Entonces, este debate, sobre todo en el mundo real, por así decirlo,
Tenemos la cuestión de que Carter no es el Carter que acabamos de ver la semana pasada en la búsqueda onírica de Kadat, que es Doña Razón, o sea, que es el héroe, es el Flash Gordon, no sé, o sea, es una persona extremadamente, no sé, inteligente, poderosa, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí él está en el mundo real tratando de debatir acerca de cosas sobrenaturales. Y ahora, una de las cosas que quiero comentar es que muchas personas, para justificar o para, pues no sé, no, es que no es la palabra justificar, pues para dar una explicación acerca de lo sobrenatural, recurren a la religión o a las creencias o a las leyendas o al imaginario. Entonces, pues él no cae tanto en esto y por eso recurre a los cuentos. Oye, fíjate que hubo un cuento, una historia de un muchachito que entró a una casa, que vio una ventana, que vio un sauce, que vio esto, que vio otro, tratando como de, pues sí, explicar las cosas inexplicables, ¿verdad? Hasta que no llega el final de la historia, que es que se les presenta el monstruo, que pues al final de cuentas es una cosa indescriptible. Como su nombre lo indica, y créditos. Y ahí se acaba la historia. Estuvo muy padre, estuvo muy entretenido, sobre todo, yo también lo pensé, eso de que, pues es que innombrable, indescriptible, inimaginable, o sea, eso se me hacía como muy redundante y muy en lo mismo de todos los cuentos, teniendo él un vocabulario como lo tiene, que es un vocabulario para describir arquitecturas, ciudades, cosas imaginarias muy, muy, pues, vasto prácticamente. Entonces, me gustó mucho, le voy a dar un 10. Gracias. Oye, Liz, ¿qué hacían dos pelados de 20 años sentados ahí en el panteón? O sea, eso se lo dejo a los adolescentes, ¿no? Pero los señores deberían de estar trabajando en vez de estar ahí. Sobre todo que, pues es que estaban chachareando ahí porque, pues no, y sobre todo, me imagino que ellos querían hablar en un lugar, pues, o más bien era trampa, Privado. yo creo, porque él quería mostrar, o sea, Carter quería mostrarle a su amigo un lugar donde ahí habían pasado cosas, se le quería llevar a Zacatecas, o no sé, así, cosas así, a un lugar donde realmente sucedió algo, entonces él por eso se lo va a haber llevado al cementerio. Pero sí, estuvo muy, muy divertido, estuvo muy padre y nada que ver con el señor Carter de la semana pasada, que, o sea, era una cosa increíble, impresionante de descripción y de que yo soy aquí Juan Camané. Gracias. Muy bien, Liz, muchas gracias. Pues vamos a pasar con Mariana y Ramón. Ramón y Mariana, ellos deciden quién va primero. Yo, es que estábamos batallando con el gato. Yo que lo único que quería agregar es que me gustó mucho esta parte de la definición del qué es un fantasma, ¿no? Y está la posibilidad de que un fantasma pues sea más bien otro plano dimensional que se esté cruzando, ¿no? Por otro lado, que eso es un recurso que han utilizado algunos otros escritores del género, sobre todo más modernos. Y me gustó mucho esta descripción que hace de la casa. O sea, la casa que no tiene vidrios, pero que antes tenía, pero sin embargo, verla era como si ver la cara de las personas como atrapadas, ¿no? En ella. Y luego me gusta también mucho cuando describe primeramente el ser, ¿no? O sea, que no lo podían ver, que simplemente era como primero se abre la ventana, la única ventana del ático, y era el olor. O sea, toda esta parte del olor de podredumbre o etcétera, que ya sabes que la fetidez. Y luego después la sensación, cómo va cambiando todo el ambiente, como si hubiese una tormenta, que en realidad era como cómo iba acercándose este ser, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las
partes que para mí me parecen muy sustanciosas, aparte de lo que decía Talamantes, toda la primera parte donde se cuestionaban otras cosas, pero para mí esa es la esencia, ¿no? O sea, cómo está el ser, pero que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir y que lo rescata de otros cuentos de Lovecraft. Yo continuando con lo que Octavio y José Talamantes estaban diciendo, es interesante este cuento porque plantea dos debates. Uno, el literario. ¿Por qué defiende Lovecraft la manera elíptica, tangencial de referirse a lo espeluznante, a lo horrendo, sin definir más que sus contornos? Y eso a veces. Nunca hay una definición en sí, una descripción pormenorizada de los seres, de los sucesos y de los momentos donde nuestro mundo se dobla o se abre y se traslapa una realidad o un universo o un plano existencial innombrable, ¿no? Indescriptible. Porque la prosa reside en la necesidad de describir, de decir, de transmitir, ¿no? Entonces, lo que pretende Lovecraft parecería contrario a la idea misma de la narración, contrario, por lo tanto, a la labor de un prosista. Lo que pasa es que Lovecraft, siguiendo lo que siempre termino diciendo de Michel Houellebecq, porque pues, creo en lo que dice, creo que Houellebecq, a diferencia de otros biógrafos de Lovecraft, que no han entendido bien en dónde reside el enigma de Lovecraft o uno de sus enigmas, como Sprang de Camp. Houellebecq sí lo entiende y llega a la definición de que Lovecraft es un poeta frustrado por las circunstancias, y la poesía sí funciona para describir lo inefable, lo indescriptible. Esa es la función de la poesía, o una de sus funciones, describir el abismo de las palabras, como Vicente Huidobro en Altazor. Es decir, llega un momento en que las palabras son insuficientes para describir el hecho poético, y ante todo Lovecraft nos quiere proponer una epifanía, o sea, un acto casi sagrado de encuentro con algo que desafía la capacidad de la prosa humana para describirlo, y que linda o que toca lo poético, aquello que es indescriptible o inefable o innombrable, pues es precisamente el trabajo del poeta. Eso por una parte, pero el otro debate que abre este relato tiene que ver con la misma naturaleza del horror cósmico en un plano filosófico. El debate entre materialismo e idealismo me recordó mucho a la idea que tiene Jorge Luis Borges sobre la percepción, que sigue en su cuento Tlön Uqbar Orbis Tertium, sigue los pasos o sigue la lógica idealista de un filósofo inglés, el obispo de Berkeley, George Berkeley, en el cual Berkeley propone un idealismo o un platonismo rebelde o incluso extremo, radical. Dice Berkeley, o escribió, que no existe nada tangible, no existe nada que podamos llamar material. Lo que existe en el mundo no es más que una configuración de colores y sensaciones en el tiempo. Parte del alegato que hacen Merton y Randall Carter es, por una parte, Carter sostiene la tesis de Berkeley, o sea, lo que vemos es una fracción de las esencias, no es realmente lo que estamos viendo lo real, porque lo real es simple y sencillamente una conjunción de alucinaciones más o menos ordenadas, y puede haber algo indescriptible porque simple y sencillamente nuestra mente no está preparada para aceptar eso. Y Merton dice que en una proposición materialista, racionalista,
solo existe aquello que es tangible y solo existe aquello que puede ser descrito, que es el postulado básico del realismo en la literatura. Entonces, aquí lo que estamos viendo es toda una tesis casi doctoral de Lovecraft sobre su arte narrativo, sobre la naturaleza del horror cósmico, pero en forma de cuento. Y en esta lógica de la dialéctica de Feuerbach o de Hegel, lo que propone Lovecraft es la tesis y la antítesis, o sea, la posición de Randall Carter, de un idealismo radical extremo como la del obispo Berkeley, que tiene mucho que ver con la tesis central del cuento de Jorge Luis Borges, Lon Ukvar Orbis Tertium, como la idea de un mundo imaginario puede contaminar a nuestro mundo y volver a nuestro mundo como un reflejo de ese mundo imaginario, de tal suerte que ya no sabemos dónde está lo fantasmal y lo real. Y por otra parte, la posición de Merton, que es el materialismo a ultranza de la escuela de Henry James, de la escuela de Hemingway, de la escuela realista social de Edith Wharton, o incluso de escritores ya entrado el siglo XX como Sinclair Lewis, ¿no? Entonces, Lovecraft se rebela contra esa postura y como escritor y como estudioso del horror y del horror cósmico que él propone, tiende al idealismo extremo y tiende, por lo tanto, al frenesí de los sentidos del que habla él mismo en su ensayo sobre la literatura de horror en Norteamérica. Entonces, este cuento es un ejercicio de dialéctica hegeliana entre el idealismo y el materialismo, y Lovecraft se decanta por el primero porque le es más grato para ligar su verdadera vocación, la vocación poética. Excelente, Ramón. Pues me relaciona mucho con lo que decía Nora, que más que una aclaración era una pregunta, el qué es este ser innombrable, por qué innombrable, está muy ligado a lo de Nora Osnaya. Y me parece muy interesante que menciones a Huidobro, a Vicente Huidobro, porque en esa época, en los 20, él escribió el libro ese de Manifestaciones, donde dice, hay un fragmento de un poema que dice que cada poeta es un pequeño dios y la poesía es la llave que abre las miles de... Algo así, digo, estoy tonteando, pero recuerdo muy bien esto, un poeta es un dios pequeño y básicamente esto es lo que está haciendo Lovecraft, ¿no? Bueno, perdón, se quedó un poco trabado aquí. Perdón, aquí lo mencionaba. Altazor de Huidobro, también es de los años 20, me imagino, ¿verdad, Ramón? Y estamos hablando que es la misma época, probablemente respiraban el mismo aire estos dos grandes poetas, Lovecraft y Huidobro. Vamos a pasar con Gil. ¿Estás por ahí, Gil Van Nieuwet? Ahí está, sí. ¿Se lo escuchan? Excelentemente. Ok. Bueno, pues sí, retomando el argumento que pues se ha presentado pues ya antes, que pues este libro, que este cuento, Lovecraft, le dio varios usos, ¿no? O sea, por ejemplo, podría ser como pues presentar lo que él creía acerca de pues de lo innombrable, ¿no? Pero aparte, como también pues ya se dijo, pues pudo haber sido la respuesta hacia alguien que pues le criticó, ¿no? Su forma de escribir. Y lo que a mí me gusta de este cuento, que me gustó bastante, fue que pues sí, es todo eso y además es muy a su manera. Y pues esa manera es pues presentar, o sea que presentar una idea, irla desarrollando y que, digamos, como en el clímax de la historia se enfrenten hacia los protagonistas se enfrenten contra aquello que los está acechando,
y al final, pues ya sea que, como en este caso, que pues sí pudieron salir con vida y con cierto raciocinio, pues ahora sí que la línea del tiempo en el relato pues va y pasan los sucesos y al final como que regresan a reflexionar acerca de lo que les pasó, por ejemplo, y lo hacen de cierta forma que es así como en una oración final, que es como que lo que cierra así con de tajo el cuento, porque por ejemplo en este que agarra y que le dice, pero Carter era lo innombrable, o por ejemplo en las montañas de la locura, que menciona que había, que él, que sabía bien de dónde era la fuente que decía Tequelelí, o en la sombra más allá del tiempo, donde dice que lo que estaba escrito en la celulosa no eran letras marcianas, sino letras de nuestro alfabeto y en lengua inglesa. O sea, eso es una de las cosas que pues, me gusta bastante de Lovecraft, que eran como, yo creo que su sello, y en este cuento pues está presente. Entonces yo le pongo a este relato un 9. Excelente, Gilles. Nos está comentando Mariana que hay una pregunta de parte del círculo. A ver, Mariana. Ok, primero que nada, saludos, Ricardo Eden Winter de Tamaulipas. Y Paco Echeverría pregunta, ¿cómo consideran lo innombrable desde la perspectiva de Theodor Adorno en su dialéctica negativa o la escuela de Frankfurt? Bueno, ¿alguien le gustaría contestar esta pregunta? A lo mejor tenemos a Ramón. Alicia no vino hoy. Me hubiera gustado, estuviera estado padre Alicia. Pues, no veo una relación directa entre la escuela de Frankfurt, porque al menos lo que yo conozco de la escuela de Frankfurt, puedo estar equivocado, es su trabajo en materia de crítica social y de la dificultad para imaginar el marxismo en una sociedad como la estadounidense. Herbert Marcuse, por ejemplo, decía que el comunismo o la lucha de clases para un obrero estadounidense era imposible por este fenómeno ya muy explorado del consumismo y de la trampa del crédito y de la pobreza como alternativa de desarrollo. Es decir, el obrero gringo nunca se iba a rebelar contra sus patrones, pues porque sentía que tenía sus satisfactores cubiertos con un automóvil y con un refrigerador y demás, ¿no? No obstante, creo que Lovecraft sería refractario a un análisis de la escuela de Frankfurt, porque Lovecraft no es un hombre del siglo XX y no plantea sus problemas como problemas de clase social. Él plantea sus problemas como un hombre ilustrado del siglo XVIII. De ahí su racismo, de ahí su sensación de estar en un lugar y un tiempo equivocados, y de ahí su nativismo, es decir, esta idea de que los estadounidenses de pura cepa, descendientes del Mayflower o de los primeros colonos, eran los únicos que tenían vela en el entierro en decir cómo se gobernaba su país. Esta actitud nativista no ha desaparecido del todo de la política estadounidense, pero es contraria a una lucha de clases y a un análisis desde la óptica marxista, que es lo que propone la Escuela de Frankfurt. La estética marxista no viene, creo, del trabajo de la Escuela de Frankfurt, sino de la teoría crítica sobre lo fantástico, particularmente la ciencia ficción que elabora Carl Friedman en la Universidad de Wesleyan a finales del siglo pasado, bueno, en las últimas 2 décadas del siglo pasado. Y él se aleja de los postulados de la Escuela de Frankfurt para proponer una dialéctica marxista distinta en el imaginario de la ciencia ficción, pero Carl Friedman no abarca, lamentablemente, el tema del horror cósmico. Se queda corto en ese sentido. Le interesa más el horror como crítica social en Mary Shelley, por ejemplo, y Frankenstein. Entonces, no, creo que no cabría, al menos yo pienso que no cabría un análisis de la Escuela de Frankfurt
en el imaginario de Lovecraft y mucho menos en este cuento. Excelente, Ramón, pues muchas gracias por aclararlo. La verdad, yo odio la escuela de Frankfurt, yo odio a todos los marxistas, lenistas y toda esa gente horrible de comunista de esa época, y pues tampoco lo relaciono. Vamos a pasar con Topo. A ver tú, Topo, ¿qué nos dices? Pues justamente me gusta que recuperaron anteriormente esta parte de la biografía de Frank de Camp, porque es a lo que va referido mi comentario. Hay un momento durante la juventud de Lovecraft en el que él es muy afecto a pelearse y a cartearse con gente que hace relatos y revistas literarias. Y vale, pues yo sentí este relato muy como el inicio de la película de Perros de Reserva. ¿Qué quiere decir? Es una idea que yo tengo, es una conversación en la que seguramente yo estuve alguna vez, pero para llevarla por el lugar donde me hubiera gustado escucharla, se la atribuyo a un personaje. Yo me imagino que Lovecraft seguramente tuvo una diferencia con alguna persona respecto a lo que es posible, lo que es lo innombrable, lo que es fantástico, lo que no es fantástico, y para poder reproducir esa conversación, pero de un modo en el que le gustara más el final, él creó este relato. Considero este relato como expresamente una respuesta a una discusión. Lo considero también como un primer ejercicio de lo que nos ha mostrado miles de veces Tarantino en sus películas, que es ponerle sus opiniones a sus personajes para que no pueda explicarlo a él. Entonces, se me hace como un truco bastante adelantado a su época, independientemente de que después logre deslumbrarnos poniéndole un final que lo hace parecer exactamente una historia lovecraftiana y que tú digas, es como una canción del Tri, ya rimó y déjala así. Tiene un sentido más grande que el relato en sí, y me parece que es el sentido de ganar una discusión en el terreno de lo ficticio, en el terreno de lo innombrable, y eso hace a Lovecraft un verdadero monstruo. Y el hecho de que se haya atrevido a hacerlo, y el hecho de que vaya, pues, desde años antes de que una persona lo haya llevado al cine o de que a alguien se le haya ocurrido hacer esto, digo, ¿quién no le ha rezongado a sus compañeros de trabajo, a su jefe, a su mujer, a través de una historia o de una parábola en la que ridiculiza sus posturas? Lovecraft hizo hasta un relato, ¿no? Vamos a pensar que es como una de las condiciones humanas pues más comunes, es la de quiero tener la razón, pero lo voy a hacer a través de un relato. Entonces, me parece que el señor era bastante terco para discutir. Me parece que esta es como una muestra de hasta dónde podía llevar él una discusión, y caray, tengo que reconocer su necedad, le tengo que dar un 10. Desde mi perspectiva, una perspectiva irresponsable y que no tiene pruebas, yo lo considero esto y le doy un 10 por eso. Puedo equivocarme también, pero me encanta equivocarme de esta manera. Excelente, Topo, pues muchas gracias por como siempre, tus cáusticas y muy directas opiniones. Vamos a pasar ahora con Morgan. Bien. Así yo nada más, pues iba a decir igual, me gustó, se me hizo entretenido. Se me hace como, aunque estaba debatiendo sus opiniones personales, como ya todos dijeron, como quiera trata de hilarlo en el universo de Carter. Ya también mencionaron que es un Carter diferente. Pero en otros cuentos de Randolph Carter, él menciona que dejó de escribir porque se cansó de pelear sobre sus escritos con otras gentes. Entonces... Trabaja con camote, padre. Entonces eso es... ¿Qué? Se le activó ahí. Ok. Entonces eso se me hizo interesante. Lo que no me gustó del cuento es que estás hablando de un demonio definido, tiene cuernos, tiene patas de cabra, lo que quieras, y luego se convierte en otra cosa. Me gustó que alguien mencionara que era Shub-Niggurath, porque entonces ya tiene otra... Yo me iba a quejar de eso, pero Shub-Niggurath sí puede hacer eso, entonces, ok, lo apoyo. Y nada más. Muy bien, pues alguien más que quiera comentar ya para finalizar este segundo relato de la noche, que es el que estamos transmitiendo en vivo. Rogelio, aviéntate. Rogelio, el innombrable, ¿quieres decir algo? Bueno, creo que por lo poco que escuché están hablando del relato de Carter, que no sabemos si es Randall Carter, es
un Carter que está en el cementerio, está con su amigo, creo que ya lo resumieron, ¿verdad? Cabe mencionar que este relato fue el primero que salió, fue el único de los 3 que salió publicado en la Weird Tales a principios de los 30. No sé si el primero, pero uno fue hecho en un fanzine en los años 20 y el segundo creo que lo publicó Barlow después del fallecimiento de Lovecraft. O sea, quiere decir que no, siento yo que él no apreció que este relato, los otros 2 hayan sido de tanta calidad como para haber sido publicados o mandarlos publicar en una revista. Simplemente el hecho que lo hayan mandado, que lo haya publicado en un fanzine, realmente un fanzine en esa época hubieran sido 100, 200. Y Barlow pues, también fue publicado, pero no fue tampoco fundido, porque fue también hecho no fue en una edición propiamente libro. Es un cuento netamente Lovecraftiano, yo siento un poco forzado en ese aspecto. Y en el hecho de que están en el cementerio, les hablan sobre un ser, y después este ser son atacados, hay un horror que al final reviven en el hospital. Se me hace un cuento promedio del género que él estaba ya concebido. Y si se fijan, hay un concepto con lo cual simplemente lo puedes definir de que fue publicado en la Weird Tales, en el sentido de que pues, es un cuento con un principio, un desarrollo y un final. No es muy bueno que digamos, pero es así, no con los otros realmente, bueno, no sé cuál haya sido el primero, y obviamente el tercero, pero como que ya hablan más de la personalidad de él en su pensamiento. Este cuento realmente fue hecho para ser publicado, no aporta mucho en el sentido, como dice Morgan, de que no es un ser con demonio, con cuernos, no definen muy bien, más que nada es un relato de 2 incautos que son sorprendidos por un ser, algo típico, y realmente, pues, no sé, yo le doy un 7, ¿verdad? No, sí me pareció dentro de los mitos, pero realmente los considero un relato menor. Y a ver cuál es el tercero, porque me perdí, no sé cuál van. Gracias, Cesario. ¿Alguien más que quiera dar una opinión acerca de este cuento? Voy a dar rápido la mía, no voy a hablar porque podría hablar de este cuento toda la noche y no me callaría. Me gusta mucho, le doy un 10. Todo lo que dijeron yo creo que me nutrió más a mí, porque pues siempre las opiniones de los demás son las que te nutren, menos las de Rogelio, Cesario. Pero sí, este cuento merece un total 10, puntos extra para lo que se mencionó, lo que mencionó Nora, lo que mencionó Tavo y lo que mencionó Ramón. Me aclaran cosas que voy a querer leer mañana. ¿Alguien más le gustaría comentar? ¿Alguien que leyó este cuento? ¿O le damos cierre? Bueno, pues le damos cierre. Nada más unos momentitos, nada más para que nos saquen cuánto sacó de calificación general este cuento. Estamos en vivo en Facebook y vamos a concluir esta transmisión con la calificación de la historia El Innombrable de Unnameable de 1923 de Howard Philip Lovecraft. 9.1. Si no hubiera sido por la inoportuna calificación de Rogelio, no te creas, Rogelio. Cada quien tiene derecho en este círculo a calificar, pero este es uno de los más queridos, 9.1 se quedó. Y vamos a dar finalización a esta transmisión en vivo de Facebook. Gracias a los que estuvieron ahí haciendo preguntas, haciendo comentarios. Saludos a todos y los vemos la próxima semana. Seguimos en esta sesión en vivo por si se quieren meter, ahí está el link. Bueno, y solo para terminar, solo recordarles lo de la novela que se va a revisar el próximo viernes. Chao. Vamos a revisar una novela de escritor Poppy C. Bright, que se llama El arte más íntimo. El arte más íntimo. Está ahí. Les recomiendo que a los que están en Facebook, si quieren estar en vivo la próxima semana, vayan leyéndola. No está muy larga,
sí tienen toda una semana para leerla, o la pueden leer incluso este fin de semana. Es muy interesante, algo violenta, pero está muy bien adaptada, muy bien escrita. Se las recomendamos mucho y nos vemos el próximo viernes con la discusión de Poppy C. Bright, el arte más íntimo.